Bueno, veníamos hablando entonces del artículo 38 y de los partidos políticos. En este sentido, bueno, veníamos diciendo de que los partidos políticos entonces es un pilar fundamental para la democracia, y este artículo 38 establece algunas pautas o lineamientos a tener en cuenta, que es lo que decíamos, que haya libertad de creación y de actividades, representación de las minorías, que tienen la competencia para postular candidatos, tienen que tener acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. Después también tiene la Constitución de alguna manera garantiza la contribución estatal al sostén económico de sus actividades, y la obligación también se establece de dar publicidad del origen y el destino de sus fondos y de su patrimonio. Bueno, hay como una especie de columna vertebral entonces en la cual se establece, digamos, que los partidos van a gozar de esta libertad de creación y de actividades siempre dentro, digamos, del respeto de la Constitución. Y a su vez la Constitución Nacional les garantiza la organización y el funcionamiento democrático. Y esto se ve, digamos, reflejado en lo que veníamos hablando, en que tiene que haber una representación de las minorías en el partido, que esto hace al espíritu democrático para de alguna manera dejar de lado, por ejemplo, ciertos caudillismos que hacía, digamos, que se perpetúen dentro de cada uno de los partidos de manera indefinida en el tiempo siempre las mismas personas. Esto hace a que haya, digamos, una renovación, digamos, y que las minorías dentro del mismo partido tengan de alguna manera la posibilidad también de acceder y tener una representación en las estructuras partidarias. Bueno, después otro punto importante, digamos, es el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Esto es sumamente importante, digamos, que los partidos políticos tengan la posibilidad, digamos, de acceder a la información pública, y esto hace también, digamos, su función en cuanto a un rol de control que puedan tener sobre las políticas públicas. Y después lo otro que también es muy importante para los partidos políticos y que se garantiza a través de la Constitución es la difusión de sus ideas. Como muchas veces lo hablamos, el rol de la información, el acceso a la información y la difusión es muy importante para el sistema democrático, porque es lo que de alguna manera posibilita que el ciudadano común y corriente tenga la mayor información posible, digamos, para poder tomar las decisiones que hacen a sus elecciones, al momento de emitir su sufragio por un partido o por el otro. Otro aspecto que es muy importante es el tema, digamos, de la obligación de dar publicidad del origen, el destino de los fondos y de su patrimonio. Esto es un punto muy sensible y muy delicado. En algún momento escuché una interrogante que era el siguiente. El candidato que es electo, decía este planteo, ¿a quién le debe su elección? ¿A aquellas personas que lo votaron? ¿O a aquellas personas que de alguna manera hicieron los aportes para que él se pudiera presentar y ser votado? Y ser electo. Bueno, entonces a los fines, digamos, de dar transparencia al mecanismo de financiamiento que tienen, digamos, los partidos políticos y a las campañas políticas, es que en la Constitución misma se estableció, digamos, esta obligación de dar publicidad del origen y el destino de los fondos y el patrimonio que puedan tener los partidos políticos. Y en el año 2006 se dictó una ley al respecto, la ley de financiamiento de partidos políticos, y esta ley a su vez fue reformada y sufrió importantes modificaciones en el año 2019, el año pasado, como es sobre todo con respecto, digamos, a la posibilidad de dar una mejor transparencia, digamos, al origen de los fondos y aportes que recibían los partidos políticos. Una situación bastante sensible y vulnerable al sistema, digamos, al sistema del origen de los fondos que reciben los partidos, se dio en la provincia de Buenos Aires con los aportes que se le hacían, digamos, a el partido, digamos, de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, debido a que se detectaron, digamos, que había aportes
a unos por sumas millonarias y otras por montos inferiores realizados por por monotributistas que eran beneficiarios de planes o beneficios gubernamentales. Entonces esto generó toda una suspicacia con respecto, digamos, al origen de esos fondos. Esto de lo que de alguna manera trata o deja ver, digamos, que es muy importante, digamos, blanquear cuál es el origen que tienen los aportes que se destinan a los partidos políticos. Obviamente que hay mucho recelo, digamos, en este sentido. La política de alguna manera actúa de manera cooperativa y nunca quiso avanzar mucho en esta regulación que tiene el mandato constitucional de dar publicidad del origen y el destino de los fondos. Pero bueno, en el año pasado se hizo una última modificación a esta ley y a partir de ahí, digamos, quedó establecido, digamos, exactamente inclusive cuáles son las prohibiciones. La ley es, si mal no recuerdo, por acá la tenía anotada, es la ley 26.126. Ahí, digamos, de alguna manera se modificó el régimen que tenía y establecía, por ejemplo, algunas prohibiciones. No se pueden, por ejemplo, los contratistas del Estado no pueden hacer aportes, digamos, a los partidos políticos, para la campaña. Otros que no pueden hacerse aportes anónimos, siempre tienen que estar referenciados. No pueden hacerse sociedades que tengan domicilio en el extranjero. Así, digamos, hay un listado, digamos, de situaciones en las cuales se prohíbe, digamos, aportes, digamos, porque dan lugar a situaciones que son muy incómodas para la transparencia, digamos, y que pueden dar lugar a que en algún momento se plantee la situación, digamos, de que tal política pública se favorece a determinada situación o a determinado sector porque este sector hizo un aporte a la campaña. Bueno, es un intento en todo caso, digamos, que se hace por blanquear, digamos, los aportes que reciben los partidos políticos por parte, digamos, de personas particulares y privadas. El otro punto que es muy importante, que veníamos hablando también, es el tema, digamos, de la contribución estatal al sostén económico de las actividades. Bueno, el Estado va a hacer un aporte, digamos, que tiene que ir en una parte, en un porcentaje, a capacitaciones para los dirigentes, a capacitaciones para jóvenes dirigentes, digamos, para que de alguna manera se vayan formando, digamos, y capacitándose en el desarrollo de liderazgos democráticos y también, digamos, hacia las mujeres en cuanto grupo que siempre de alguna manera ha corrido con desventaja y que nunca se le ha dado el lugar. Bueno, el otro punto, digamos, es con respecto a la competencia que tienen para presentar candidatos. Esto viene un poco vinculado con lo que se había fallado antes de la reforma en el año 87, en el fallo Ríos. Bueno, acá, digamos, la doctrina ha diferenciado, digamos, en dos aspectos. Una competencia para postular con candidatos es que se refiere a que el Estado tiene que garantizar la competencia interna de cada partido. Para, de alguna manera, la competencia interna significa a que de manera democrática un partido, digamos, dentro de un partido pueda haber una competencia para que distintos sectores o distintos factores o distintos sectores dentro de ese partido puedan competir por ser elegidos los candidatos que van a representar al partido. Esa es la faz interna. Una faz externa significa también, digamos, de que el Estado tiene que garantizar y no puede prohibirse la postulación partidaria de candidatos, digamos, para una elección. Esto tiene antecedentes históricos importantes porque en distintos pasajes o en distintos momentos históricos de nuestro país se han proscrito partidos. En algún momento se ha proscrito, por ejemplo, digamos, al Partido Justicialista durante muchísimo tiempo. Entonces, esto apunta a dar la garantía de que mientras el partido esté en su organización, en su reglamentación interna, de acuerdo, digamos, a un modelo democrático, el Estado le va a garantizar y la Constitución le garantiza estos puntos que veníamos hablando recién. Bueno, y esto hace, digamos, a fortalecer este reconocimiento de los partidos políticos, hace a fortalecer el régimen democrático que tiene nuestro Estado, que está establecido en nuestra Constitución.